Muy bien, pues muy buenas noches. Vamos a empezar entonces con el módulo 13. En nuestro módulo 13 hoy nos toca hablar con herencia. Esta es la 15ª sesión de nuestro entrenamiento de programación orientada a objetos. Prácticamente ya vamos más, bueno, poco menos de la mitad más bien en módulos, pero ya vamos poco más de la mitad en sesiones. Entonces, hoy es el turno del módulo 13, herencia. Es muy probable que los desarrolladores que estén en este momento aquí, pues ya hayan trabajado con herencia. De hecho, desde que hacemos nuestra primera aplicación C Sharp, estamos ocupando herencia. Todas las clases heredan de la clase System Object. ¿Ok? Bueno, pues empezamos entonces este módulo 13 hablando acerca de herencia. ¿Y qué podemos decir de herencia? Bueno, pues la herencia, junto con la encapsulación y el polimorfismo, es una de las tres características principales o pilares de la programación orientada a objetos. La herencia permite crear nuevas clases que reutilizan, extienden y modifican el comportamiento que se define en otras clases. Eso es lo importante. Esto es, la herencia permite crear una nueva clase que reutiliza, extiende y modifica el comportamiento que se define en otra clase. Si ustedes, por ejemplo, tienen la necesidad de reutilizar o extender o incluso modificar una clase que ya existe, entonces ustedes pueden pensar en la herencia. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de herencia. Entonces, prácticamente a través de herencia podemos extender. ¿Qué más podemos decir? La clase cuyo miembro o cuyos miembros se heredan, se denomina clase base. Esto es, yo voy a heredar de una clase. Aquella clase sobre la cual heredo se va a llamar, o se denomina más bien, clase base. ¿Qué es una clase base? Una clase base es aquella clase que puede extenderse o que puede heredarse. Esa es la clase base. Y bueno, entonces, ¿qué será una clase que hereda? Pues la clase que hereda se denomina como clase derivada. Esto es, la clase que hereda los miembros de la clase base se denomina clase derivada. Dos conceptos muy importantes que debemos tener en cuenta. Uno, ¿qué es una clase base? Dos, ¿qué es una clase derivada? Clase base, valga la redundancia, sirve de base para otras clases. Clase derivada deriva de otras clases. ¿De qué clases? De las clases base. Yo puedo tener una clase base y después otra segunda clase que derive de la primer clase. Entonces, mi primer clase es la clase base, la segunda base es la clase derivada. E incluso puedo tener una tercer clase que derive de la segunda clase. En ese caso, la clase base es la clase 2 y la clase derivada es la clase 3. Y así, de manera transitiva, puedo yo seguir heredando. No hay topes para herencia. Lo único que debemos recordar es que la idea de heredar es para extender la funcionalidad. O sea, extender la funcionalidad, modificar el comportamiento y reutilizar el código. Esa es la idea de heredar. ¿Qué más podemos decir acerca de herencia? Bueno, algo que debemos recordar es que todas las clases heredan de la clase Object. ¿Qué más podemos decir? Bueno, algo bien importante es que el Net Framework soporta herencia, pero únicamente soporta herencia simple. No se soporta herencia múltiple. ¿Qué es herencia múltiple? Una herencia múltiple es cuando una clase puede heredar al mismo tiempo de dos clases base. Ejemplo de herencia múltiple pudiera ser, por ejemplo, un hijo. En un mundo real, por ejemplo, está el papá, está la mamá, y el hijo hereda
tanto del papá como de la mamá. Ese sería un ejemplo típico de herencia múltiple. Bueno, pues nosotros no podemos en .NET tener una clase y decirle hereda de la clase 1 y hereda de la clase 2. Eso no se puede hacer con el Net Framework. En consecuencia, eso implica que ni C# ni Visual Basic pueden tener herencia múltiple. ¿Correcto? De hecho, Java, hasta donde yo conozco, Java tampoco soporta herencia múltiple, solo maneja herencia simple. El lenguaje de Microsoft que soporta herencia múltiple es Visual C++. Entonces, si alguno de ustedes desea manejar herencia múltiple, bueno, pues entonces puede pensar en un lenguaje como Visual C++. ¿Qué otra cuestión relacionada con la herencia? Bueno, Microsoft dice, bueno, yo no soporto herencia múltiple con el Net Framework, pero realmente si tú quisieras aparentar la herencia de dos elementos distintos, entonces puedes más bien implementar interfaces. Una clase puede implementar más de una interfase, pero eso lo veremos más adelante. Sin embargo, implementar una interfase no es heredar, simplemente es implementar lo que una interfase especifica. Pero eso simplemente es implementación, totalmente distinto a herencia. Entonces, en .NET solamente existe la herencia sencilla o la herencia simple. ¿Correcto? Entonces, prácticamente es lo que podemos decir acerca de herencia en los conceptos teóricos. ¿Sí? Bien. Bueno, pues vámonos a la demostración. Vamos a explicar estos conceptos teóricos de una manera más práctica. Realmente les digo, con el concepto de herencia, pues es muy sencillo. Es uno de los pilares que decíamos ahí de la programación orientada a objetos. Veamos entonces, déjame compartir mi escritorio. Y voy a seleccionar, déjame compartir. Ok, ahí estamos. Ok. Aquí estoy esperando a que se comparta mi escritorio. Y, ok, vamos a ver entonces. Déjeme cerrar algunos programas que tengo para que sea más rápido este asunto, porque aquí ya se alentó un poco o un mucho mi computadora, pero parece que ya está. Bueno, déjeme ver. Si están viendo mi pantalla, estoy mostrando Visual Studio, pónganse en rojo, por favor. Ok, cambio de luz, ok, perfecto. Es que de repente se alentó aquí mi equipo, suele pasar, pero creo que ya estamos bien. Perfecto, todos en verde si están viendo mi consola de Visual Studio. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos entonces por acá y vamos a la demostración. Vamos a empezar entonces aquí por crear un nuevo proyecto. Déjenme entonces crear aquí File, File, New Project. Y vamos a ver entonces, lo típico, vamos a crear una aplicación de consola. Mientras se va creando la aplicación de consola, aquí la tenemos, programación orientada a objetos.
Es el módulo 13. Entonces vamos a ponerle aquí módulo 13 y le vamos a decir OK. Entonces, decíamos, la herencia junto con la encapsulación y el polimorfismo es una de las tres características principales o pilares de la programación orientada a objetos. La herencia permite crear nuevas clases que reutilizan, extienden y modifican el comportamiento que se define en otras clases. Las clases cuyos miembros se heredan se denominan clase base y la clase que hereda esos miembros se denomina clase derivada. Entonces, dos conceptos que aprender el día de hoy para los que no están familiarizados con herencia es clase base y clase derivada. Preguntas por recordar es, ¿existe herencia múltiple en C#? La respuesta, recuerden, es no. No existe herencia múltiple en el Net Framework. ¿Cómo le hacemos para heredar de una clase? Déjeme empezar por ejemplificar aquí. Yo tengo, por ejemplo, aquí, pues quiero agregar una nueva clase. Esta nueva clase, por ejemplo, que se llame clase 1, esta sería nuestra clase base. La clase base es la que tiene los miembros que nosotros deseamos extender. Y yo pudiera agregar aquí otra clase, por ejemplo, la clase 2, y esa clase 2 va a ser la clase derivada. Entonces, esta clase 1 la vamos a tomar como nuestra clase base. Esta es mi clase base. Y la clase 2 va a ser una clase derivada. Así de sencillo, ¿no? Para especificar qué queremos heredar, bueno, pues es tan sencillo como que le pongamos 2 puntos, por ejemplo, y aquí la clase de la cual queremos heredar. Entonces, prácticamente ya tenemos una clase que hereda, la clase 2, que está heredando de clase 1. Así de sencillo. Nosotros podríamos aquí compilar. Podemos compilar y nosotros podríamos incluso ver el código MCIL que se genera. Vamos a ponerle aquí y le dé ASM. Y vamos a abrir, por ejemplo, aquí nuestro assembly generado. Estamos en programación orientada a objetos, en el módulo 13, bin, debug y módulo 13. Entonces, vamos a ver aquí nosotros tenemos nuestro módulo 13, tenemos la clase 1 y la clase 2. La clase 1 es una clase base. Nosotros podemos aquí ver su metadata y podemos ver que esta clase extiende ¿a quién? A System Object. Lo que decíamos, todas las clases heredan de Object. Entonces, esta clase, aunque nosotros no lo especifiquemos de manera implícita, ¿sí? Se está heredando de System Object. El compilador indica que se debe heredar de System Object. Esa es la regla. Todas las clases deben de heredar de Object. Ahora bien, nosotros podemos tener aquí la clase 2. La clase 2, de aquí podemos notar que están indicando que extiende, ¿verdad?, a la clase 1. Es lo que está indicando. Nosotros igual podemos ver acá esto y podemos notar que la clase 2 extiende a la clase 1. Entonces, es lo que nosotros tenemos con el código en sí, es extends y el nombre de la clase que se está extendiendo, es lo que se está generando, ¿sí? Entonces, de manera transitiva, por ejemplo, aquí, la clase 1 hereda de Object. En este caso, Object es la clase base y clase 1 es la clase derivada. En el caso de acá, nosotros tenemos que ahora clase 1 se convierte en clase base y la clase 2 se convierte en clase derivada, ¿correcto? Entonces prácticamente es lo que tenemos aquí con la herencia. Una clase derivada, lo que mencionábamos, puede tener solo una clase base directa. Sin embargo, como ya mencioné, la herencia es transitiva. Si una clase, por ejemplo, una clase 1, esta es la clase base, y tenemos una clase 2, si esta clase 1 tuviera miembros,
Vamos a suponer que le pusiéramos lo siguiente, protected int a igual con 5, por ejemplo. Aquí tenemos nuestra clase 1. Y después nosotros, por ejemplo, quisiéramos tener una clase 2 que hereda de clase 1, ¿verdad? Esta, por ejemplo, igual quisiera yo agregarle nuevos elementos, por ejemplo, si esta tiene a igual a 5, entonces yo quisiera, por ejemplo, aquí clase 2, ¿sí? Ponerle, por ejemplo, b igual con 10, por ejemplo, ¿sí? O sea, le estoy extendiendo ahora clase 2, tiene los miembros de la clase 1 y tiene el miembro de la clase 2, los propiamente especificados. Entonces yo pudiera crear aquí otra nueva clase porque la clase 1 y la clase 2 pues no me sirven directamente, entonces quiero yo crear una clase 3. Aquí en la clase 3 yo le puedo decir, por ejemplo, que herede de la clase 2. Entonces ahí estoy heredando de la clase 2. Entonces con la clase 2 viene el elemento de la clase 1, viene el elemento de la clase 2. Yo pudiera, por ejemplo, aquí ponerle un método public entero x, por ejemplo, ¿no? Sí, entonces aquí simplemente le digo, por ejemplo, que retorne. Y aquí yo puedo ver, vean cómo ya tengo aquí definido A, ¿sí? A, vamos a ver aquí también está B. Pero esos de dónde vinieron? Vinieron precisamente de A, que es de la clase 1, y vino de B, que es de la clase 2. Entonces la clase 3 tiene ambos elementos. Nosotros podríamos poner aquí, por ejemplo, instanciar la clase 3 igual a un new, por ejemplo, clase 3, y entonces decir, por ejemplo, console.writeLine y decirle que mande a la consola c3.x, por ejemplo, ¿no? Entonces déjame ponerle console.write, presione enter para continuar, por ejemplo, para que haga una pausa y le podemos decir aquí console.readline, por ejemplo, ¿no? Vamos a ejecutar nuestra aplicación y vamos a ver si compila y si se ejecuta. Entonces, como podemos notar, aquí estamos notando que nos está escribiendo 15. Veamos si podemos depurar nuestra aplicación. Voy a dejarle aquí un punto de ruptura y voy a decirle que quiero ejecutar. Entonces voy a trazar. Aquí estoy creando una nueva instancia. Vean cómo se está ejecutando este código. Después se ejecuta este código. Y finalmente se ejecuta este método. Entonces, recuerden cuando hablábamos por ahí de los constructores, si recuerdan, antes de que se ejecute el constructor de una clase derivada, se ejecutan los constructores de las clases base. Entonces, como pudimos notar, bueno, aquí ya viene con el A y aquí viene con el B, ¿verdad? Entonces, nuevamente aquí voy a repetir, aquí tenemos el resultado. Yo tengo aquí entonces, déjenme ejecutar. Voy a instanciar la clase 3. Antes de que se instancie la clase 3, se debe de instanciar o se debe de disparar el constructor de la clase 2. Y antes de que se haga de la clase 2, debe de ser de la clase 1. Entonces vamos aquí, entro. Aquí tenemos nuestra clase 2, ¿sí? Aquí tenemos ahora la clase 1 y regresa. ¿Correcto? Entonces todo en cadenita se va realizando para que finalmente ya tengamos los valores aquí, 5 y valor 10. Entonces, así es como funciona la jerarquía de herencia. Algo que no vimos es el código que se ejecuta en el object,
¿verdad? Como no tenemos, si tuviéramos el código fuente, veríamos cómo también el constructor de System.Object se ejecuta y se procesan X instrucciones que dan soporte precisamente a toda esta jerarquía de clases, ¿correcto? Entonces prácticamente es de lo que tenemos de herencia. Entonces, nuevamente, los lenguajes administrados del Net Framework no admiten la herencia múltiple. Esto es, solo se puede especificar una clase base para una clase derivada. Al definir una clase para derivar de otra clase, como ya vimos, la clase derivada obtiene implícitamente todos los miembros. O sea, aquí si ustedes alcanzan a notar, nunca definimos A, nunca definimos B. Implícitamente los está heredando A, está heredando B. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que no hereda? No hereda constructores, no hereda destructores. ¿Sí? Entonces, la clase derivada puede, por tanto, reutilizar el código de la clase base sin tener que volver a implementarlo. En la clase derivada, como podemos, por ejemplo, aquí ya vimos en la clase derivada, ¿sí? Se pueden agregar más miembros. De esta manera, la clase derivada extiende la funcionalidad de la clase base. Aquí, por ejemplo, clase 2 extendió la funcionalidad de clase 1 y clase 3 extendió la funcionalidad de clase 2. ¿Correcto? Entonces, es así de manera transitiva se van extendiendo. Y si hubiera necesidad, pues entonces creo una clase 4 que extienda a clase 3. Entonces, y bueno, como ya mencionamos, también es bien importante recordar, todas las clases heredan de la clase Object. Esta clase Object es la que admite la jerarquía de clases.NET y proporciona servicios de bajo nivel a todas las clases. Nosotros entonces por aquí, cuando estamos utilizando nuestra clase, yo puedo tener, por ejemplo, C3, punto, y si se dan cuenta, tenemos este método que fue implementado explícitamente en clase 3, pero el toString nunca lo implementamos. ¿Quién lo tiene? Pues alguna clase base de clase 3. Pero ya vimos que clase 2 tampoco lo tiene, entonces podemos suponer que lo tiene clase 1. Pero también ya vimos clase 1 y vimos que no lo tiene, nosotros no se lo pusimos. Ah, pues entonces podemos asumir que es de System.Object. Entonces tenemos el toString, el getType, el getHashCode y el equals que vienen de Object. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos ahí con el tema de las herencias. Prácticamente esto es así de sencillo lo que debemos saber acerca de herencias relacionados con el Net Framework. Vamos entonces a regresar a nuestra diapositiva. Y bueno, si ustedes quieren profundizar más acerca del tema de herencia, pues entonces pueden ustedes ir a la siguiente liga. En la siguiente liga pueden leer con más calma más información acerca de herencia. Pero al final de cuentas, pues es lo que yo les acabo de comentar, ¿verdad? Los conceptos tan simples de lo que es herencia. Hay muchas cosas que van alrededor de herencia, como por ejemplo, cómo sobreescribir miembros, cómo evitar que se herede, cómo forzar a que se herede, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos los cubrimos en módulos posteriores. Por ejemplo, el módulo 14, clases selladas. Entonces, antes de meternos a otros temas que también van relacionados con herencia, me gustaría ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta. Entonces, tiempo para preguntas, ya saben, a través de preguntas y respuestas. Si no hay preguntas, podemos continuar con el siguiente módulo. Entonces, ya saben, si tienen preguntas por audio, a través de su estatus morado. Y si tienen preguntas, aquí en la ventanita de preguntas y respuestas. Ok, parece que
No hay preguntas relacionadas con herencia. Perfecto. Entonces, pues, cerramos este módulo y continuaremos con el módulo 14.